reconciliación y restauración de su fuente de vida. Le damos la bienvenida a este lugar porque Dios quiere enseñar a su pueblo a volver a empezar. Amén. Así que vamos a tomar como libro guía el libro de Segunda de Crónicas. ¿Qué son las crónicas? A ver, ¿quién me dice? Las crónicas. Historias. ¿Qué crónicas conocen ustedes? ¿Cuáles? ¿Shirley? ¿Las de Narnia? La de una muerte anunciada de García Márquez. De manera que las crónicas son ¿qué cosa, hermana Yolima? Son historias o relatos de hechos y acontecimientos, sobre todo que sucedieron a personas eminentes como los reyes. Las crónicas relatan los sucesos que acontecieron al rey David, a su hijo Salomón. Amén. Hay varios libros en la Biblia que enseñan, también Samuel, primera y segunda de Samuel, enseñan las historias sobre David. Amén. El libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, nos va a enseñar ese nuevo comenzar que Dios le dio al pueblo de Israel. Cuando después de haberlo sacado de Egipto y de haber deambulado por todo un desierto, lo estableció en un lugar y le permitió construir el templo a Jehová. Dios quiere enseñarle para qué está usted en este lugar. ¿Para qué está usted en esta casa? Amén. ¿Qué representa esta casa o qué debe representar esta casa para usted? Amén. Esta casa representa la presencia de Jehová. Mire, ¿qué relata el capítulo 7? Escúcheme esto y mire hacia acá. Relata la consolidación. ¿La qué? ¿Qué es consolidación? Es como hacer físico lo que tal vez era una ilusión. Consolidar significa resumir, significa condensar, significa materializar. Amén. Algo que era un sueño en algo tangible, tocable, real. Amén. La historia de Crónicas en el capítulo 7 relata la consolidación de ese sueño que tuvo David, siervo del Señor, de construirle una casa a Jehová. Ese fue el sueño que Dios me dio hace muchos años, recuerda. Yo le dije al Señor Jesús no había nacido y ya Jesús tiene 16. Hace aproximadamente 18 años que yo le dije: Señor, yo quiero construirte un templo. ¿Me ha entendido, hermano? Había un deseo en mi alma. ¿Y por qué estaba ese deseo en mi alma? Se lo digo, producto y resultado del agradecimiento de todo lo que Dios había hecho en mi vida, de cómo Dios me había salvado y de cómo Dios me había permitido conocerlo, porque nosotros no conocemos a Jehová. Nos enseñan lo que nos dicen, pero a Jehová, a ese Dios que abre el mar, no lo habíamos conocido. Lo conocemos, ¿sabe cómo? En las experiencias de vida. Cuando Él sana tu cáncer, esa es una oportunidad de que tú conozcas a Jehová. Cuando Él te rescata del hoyo, esa es una oportunidad para que tú conozcas a Jehová. No al Dios milagrero, sino a Jehová, el Dios vivo. Y David lo conoció. Y David hablaba con Jehová y compartía con Él e interactuaba con Él. Tú hoy tienes una oportunidad de compartir con Jehová y de interactuar con Él. Amén. Y descubrirlo allí. ¿Sabe dónde? A través de la Biblia Thompson.
a través de la palabra, a través de escudriñar las escrituras. Y no estoy diciendo una marca de Biblia, le estoy hablando de ese deseo en su alma de profundizar y de querer escudriñar más y más y más las escrituras y de buscar allí la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de su vida, la verdad real. De manera que usted está invitado, ¿sabe a qué? A escudriñar las escrituras, porque de allí mana la vida. ¿Cuál vida? La vida que hoy usted tal vez no tenga. Esa vida que me permitió Dios que yo descubriera a medida que lo buscaba, que también descubrió David. ¿Me ha comprendido? Pide al Señor que coloque en su alma sed de escudriñar las escrituras, de buscarlo. ¿Me ha entendido, hermano? Miren, mis amados hermanos judíos, no se trata de leer la escritura y de decir yo leo Biblia o yo no leo Biblia. No es eso lo que yo estoy diciendo. ¿Cuántos lo entienden, hermano? No se trata de quién sabe más y quién sabe menos. Yo no le estoy hablando de eso. No deje que el diablo lo engañe. ¿Me ha comprendido, Yoliva? Le estoy hablando de quién abre su alma al creador de los cielos y la tierra. ¿Quién permite que el creador habite en su alma y en su corazón? Eso es más que leer una Biblia. ¿Está entendiendo eso? Entonces, cuando yo he dicho y le he regalado Biblias, por ejemplo, a la hermana Mary, no piense que hay una competencia. Yo no estoy hablando de eso. No deje que el diablo le engañe. No, ningún corazón. Yo no estoy hablando de eso. Entienda en el espíritu. Le estoy hablando de quién abre su alma para que Jesús habite. Porque es que si usted se resiente, allí no habita Jesús. Si usted habla mal, allí no habita Jesús. Amén. Si usted siente envidia o siente rabia porque le dije bien a otro y usted asumió que era mal contra usted, allí no está Jesús. Eso es rebeldía. Y donde hay rebeldía está el diablo, no está Jesús. Y donde hay competencia no está Jesús. Y donde hay malos sentimientos no está Jesús. Antes, alégrese de que su otro hermano progresa en el espíritu. Y haga como lo hizo Eliseo, anhele lo que está en Elías. Porque tal vez al lado suyo hay un Elías que Dios ha enviado, ¿sabe para qué? Para que lo enseñe a usted. Alégrese por Elías, no sienta envidia de Elías. Y no lo razone, porque esto no es para que lo razone. Esto es para que lo entienda en el espíritu. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? No se condene más, por favor. Pídele a Dios que lo salve, que lo rescate. Porque esto no es palabra humana. ¿Cuántos me entienden, hermanos? ¿Saben por qué? Porque hay hermanos que se enojan cuando a otros se les exalta. Y es que Jesús es el que los exalta. No sienta envidia, no sienta rabia. ¿Me ha comprendido? No haga ningún comentario cuando Jesús hable. ¿Sabe por qué? Porque es que a lo que dice Jesús, usted no tiene nada que añadirle, ni nada que restarle, ni nada que sumarle. Porque lo que dice el Señor es la verdad, es la palabra de Dios. ¿Cuántos lo entienden, hermanos? Lo único que hay que decir es que así sea. ¿Lo has entendido, Joyce? Compréndalo, hermano. Entiéndalo, no deje que el diablo le robe lo que Dios le dice. Porque estudiar la escritura no es hacerlo intelectualmente, no es saber dónde queda Juan tal y Lucas tal y qué dijo no sé quién. No ve que entre más usted sepa eso, más condenación hay. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Yo le estoy hablando es de abrirle su alma a Jesús. Jesús es la palabra. Yo le estoy hablando de otra cosa. No le estoy hablando de un estudio teológico. ¿Qué vas a encontrar allí, Merlin, en la Biblia Thompson? A Jesús. Vas a encontrarte con Él. Vas a caminar con Él. Amén. Vas a vivir con Él. Eso es diferente a leer la Biblia. ¿Lo entiende, Yolito? Así que no dejen que el diablo le engañe. ¿Cuántos lo entienden, hermano?
Descubra a Jesús, no lo razone. Saben que el razonamiento del hombre es el diablo, ya se lo enseñé. El razonamiento le va a hacer entender a usted no lo que Dios ha dicho, sino lo que su razonamiento está diciéndole. Esto no es fácil, ¿sabe? Pero ¿sabe cuál es la mayor arma del enemigo? Su razonamiento. ¿Sí comprende? Su razonamiento. Aprenda a oír en lugar de su razonamiento la voz del Espíritu. No importa que no entienda, no importa que no comprenda. Amén. ¿Está comprendiendo eso? Cuando no entendemos es porque estamos cegados. Porque Dios nos ha cegado, ¿qué cosa? El entendimiento. Para que, teniendo oídos, no oigamos, y ojos, no veamos, y nuestro corazón no se arrepienta, Judith. ¿Sí me comprende? Cuando usted no entienda, no se bloquee. Quédese mejor así. Y después venga donde el pastor. Pastor, me llenó de rabia lo que usted dijo. Hermana, vamos a reprender lo que se metió en usted. Espíritu de rebeldía, espíritu de Jezabel, espíritu de Saúl. ¿No ven que los espíritus están aquí en una batalla, en una guerra, en una lucha? Por su alma. Ellos han venido, ¿por qué? Por su alma. Y mi misión es jalarlo a usted por una pata y el diablo lo jala por la cabeza. ¿Quién se quedará con la mejor parte? Depende de usted, de su decisión. Este es como cuando llevan a un niño que ya tiene 12 al bienestar familiar, delante de los dos padres separados, y le dicen al niño, ¿tú con quién quieres vivir? ¿Es a los 12, chicos? ¿O más adelante? Sí, pero hay una ley que dice que ya es a cierta edad, entonces ya el niño podrá decidir con quién quedarse. Habrá que preguntarle a una orientadora de familia. Amén. De la misma manera también a usted, el Señor le da esa oportunidad en cada servicio. ¿Con quién se quiere usted? Entonces, ve, Pablo lo decía, esta mente es un problema, ¿sabe? Porque le juega todo en contra. Todo en contra. Yo no quiero sentir lo que siento, pero termino sintiéndolo. Y yo no quiero hacer lo que hago, pero termino haciéndolo. Miserable de mí, ¿quién me librará de esto que hay dentro de mí? Gracias doy a Jesucristo, porque Él es el único que nos puede librar. ¿Cuánto lo entienden, hermano? Pídele al Señor que lo ayude. Porque es que sabe una cosa, el templo fue establecido para darle al hombre una nueva oportunidad. Amén. Y así lo relata Crónicas. El templo fue el deseo consolidado o hecho realidad de un hombre agradecido con Dios. Amén. Que después de haber recibido todas las bendiciones, todo el amor y la misericordia que recibió de Dios, quiso abrir su casa para que otras personas también bebieran de eso. Amén. Y recibieran también la salvación. Y recibieran también la bendición. ¿Lo has entendido? ¿Lo están comprendiendo? Pídele al Señor que lo ayude, hermano. Amén. Porque cuando David sintió ese deseo de agradecerle a Dios por todo lo que Dios había hecho, decidió en su corazón construir un templo al Señor. Y lo llevó a la realidad en la historia de su hijo Salomón. Y nos vamos allí al capítulo 7, en Crónicas, en el verso 1. Y dice, cuando Salomón acabó de orar, ¿qué ocurrió?
Mira qué significa ese verso 1. ¿Qué significará para ustedes ese verso 1? Que Dios respaldó la acción que Salomón hizo. Mira, tú puedes levantar una iglesia, pero si no está el respaldo de Dios en ella, esa iglesia llegará a su fin. Y lo dice más abajo. Amén. Pero, ¿qué vio Dios en Salomón como para enviar su gloria? ¿Qué vio Dios en Salomón? ¿Qué cree usted que Dios vio en Salomón? Vio un corazón agradecido, vio un corazón rendido, vio un corazón, vio el anhelo y el deseo. Cuando ibas a tener a la bebé, Joyce y Marlon, cuando iban a tener a la bebé, ¿qué sentían ustedes en su corazón respecto al nacimiento de ella? Ansiedad de que llegara, ¿ok? Ansiedad de que llegara, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Cómo? Expectativa por su llegada, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué hacían para esperar su llegada? ¿Qué hacían? Cuando iban a un supermercado, veías una mediecita y se la querías comprar y veías otra cosita. O sea, querías darle todo. Amén. A ese ser que habría de llegar. Quiero que entienda esto. ¿Qué vio Dios en el corazón de Salomón? Lo mismo que hay en los corazones de unos padres que esperan el nacimiento de su hijo. ¿Qué vio Dios, Janet? Vio el amor por ese ser que habría de llegar. El anhelo que ese amor producía por ese ser que habría de llegar. Amén. ¿De qué sería si ustedes hubiesen comprado la cuna, decorado toda la habitación, comprado las mediecitas, las camisitas, los pantaloncitos, si el ser no hubiera llegado? ¿De qué serviría? Si se hubiera muerto el ser. ¿Cuántos me están entendiendo esta comparación? ¿Qué había en el corazón de Salomón? Es la pregunta. ¿Y por qué la respuesta de Dios como en el verso 1? En el corazón de Salomón, ¿qué había? ¿Qué había, hermana Judith? Había amor. ¿Qué sentía usted cuando yo estaba embarazada? ¿Qué quería usted? Que naciera la bebé. Y toda la plata del restaurante era para la mediecita, para la cobijita. ¿Cierto? Pero ¿qué habría sido si la niña no nace? Doloroso. 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 Pide al Espíritu Santo de Dios que la ayude, que quite de nosotros toda ira, toda rabia, todo eso que el diablo quiso colocar, ¿ya? Para que pueda fluir el Espíritu a través de nuestros corazones y vengan las respuestas de Dios a nuestras almas y venga comprensión del Espíritu a nuestras vidas y seamos salvos. Amén. Joyce, cuando ustedes anhelaban que la bebé naciera, Dios vio en sus corazones amor por esa bebé que aún no conocían, ¿cierto? Él veía en sus corazones esa expectativa, ese anhelo, ese deseo de esa llegada. Amén. Que no solamente con sentimientos era expresada, sino también con actos, con hechos concretos, como por ejemplo la construcción de la cuna, la pintada del cuarto, amén, el toldo, las medias. Eso fue lo que Dios vio en Salomón. No solamente vio el corazón de Salomón, sino los hechos concretos. Salomón entregó su casa, las 4 paredes, sacó todos los muebles, colocó sillas.
Eso fue lo que el Señor dio en el corazón de Salomón. ¿Me estás entendiendo? Y por eso envió su gloria. Porque sabía que todo lo que Salomón hacía era ¿para quién? Para ese ser que habría de llegar. ¿Cierto? Que era para ese ser que habría de llegar. ¿Cuántos lo entendieron así, con ese ejemplo? ¿Sí me comprenden? Dios respalda, es al corazón. Dios respalda. Por eso usted no se puede dejar robar el corazón del diablo. Porque ¿sabe qué hace el diablo? Coloca rabia en su corazón para que usted en el servicio esté con rabia y se condene y salga hablando mal. Yo no voy más a esa iglesia. ¿Cómo llegará el Espíritu a su corazón si su corazón está enojado? ¿Cómo estaba el corazón de Salomón? Rendido. Mira que no escatimó, ¿no? ¿Qué significa escatimar? Medir los recursos, ahorrar recursos, no. De pronto me dijeron, pero en tu casa, ¿y por qué? ¿Y por qué más bien no los reúnes y alquilan una? No, es mi casa. ¿Cuántos lo entienden? A ver, ¿cuántos lo entienden? Y así fue como Salomón construyó ese templo. ¿Y para qué lo hizo? ¿Qué es lo que dice que hizo Salomón allí? Cuando Salomón acabó de orar, para orar. ¿Para qué Salomón levantó el templo? ¿Para qué? Para orar. ¿Y qué significa orar? ¿Qué significa orar, hermanos judíos? Hablar con Dios, encontrarse con Dios, con Dios. ¿Me está comprendiendo? ¿Hablar con quién? Con Dios. ¿Y cómo habla el hombre con Dios? ¿Cómo habla el hombre con Dios? ¿Cómo? Orando, no. ¿Cómo habla el hombre con Dios? Como lo hacía a través de los profetas, y Dios nos hablaba como nos escuchaba. Amén. Pero ¿cómo habla el hombre con Dios? ¿Cómo habló la adúltera con Jesús si no pronunció ninguna palabra? ¿Cómo? Claro, sentía arrepentimiento en su alma. ¿Cómo habla el hombre con Dios? Manifestándole a Dios, ¿qué cosa? No soy digno de ti, soy sucio, soy pestilente, Señor. ¿Sabes cómo hablaba el publicano con Dios? ¿Cómo habla el hombre con Dios? Manifestándole a Dios, ¿qué cosa? Su arrepentimiento. ¿Cómo ora el hombre con Dios? Yo quiero que lo entiendan esta mañana, porque usted lo han enseñado al revés. Usted así sucio, enojado y pestilente, usted y que habla con Dios. Y habló mal del hermano, y aún del siervo. Y se enojó contra el siervo, y aún contra el Espíritu Santo de Dios. Y usted pretende decir que habló con Dios. ¿Cuántos me entienden, hermano? Arrepentido es que se habla con Dios. Y solo Dios sabe si estás arrepentido. Arrepentido, Marlon, es que se habla con Dios. Si tú no te arrepientes, porque es que, ¿sabes una cosa? Dios estableció el templo para que el hombre pudiera hablar con Dios. Es decir, llegar al templo arrepentido. Ahora sí, si mi pueblo se humilla. ¿No ven que esto es una humillación? Aquí el que está siendo procesado, está siendo expuesto su pecado públicamente y se siente, ¿cómo se siente? Humillado. El pastor me está humillando delante de toda la congregación porque todo el mundo sabe que él está hablando de mí. Mejor. ¿No ves que está siendo procesado para que puedas encontrarte con Dios? Porque después de tu arrepentimiento es que Dios va a entrar en ti. Dale las gracias al pastor que te está humillando, que te está, como es que dicen los psicólogos, exponiendo públicamente. Y la mayoría de las personas que hacen cuando Dios los expone públicamente, se enojan. ¿En lugar de qué? De darle gracias al pastor porque me está llevando a la presencia de Dios. ¿Cómo? Exponiendo públicamente mi pecado. ¿Cómo lo hizo la adúltera? A ella no le importó que allá había poca gente. Mírala, la adúltera, la sucia. ¿Cómo
decía el que estaba sentado allí a la mesa con ella? Mira a Jesús y que profeta, y mira la puerca esa que lo toca. ¿Y cuál de los dos ganó? ¿Simón o la sucia, la puerca? ¿Cuál ganó? La sucia y la puerca. Dele gracias al pastor cuando lo expone públicamente. Amén. No ve que le está abriendo el camino para que usted llegue a Dios. Pero al Dios verdadero, no a ese Dios de estampita. Para eso fue que Dios puso este templo. Yo no puse este templo aquí para que usted viniera a rezar y a dormirse, sino para llevarlo a la presencia de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Y por eso Dios, viendo todo eso en el corazón de Salomón, ¿qué hizo? Verso 1, envió su gloria. ¿Estás entendiendo? La gloria de Dios, Maris, está aquí. La gloria de Dios habla en esta mañana. ¿Estás escuchando, Dios? ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Saben qué hacemos nosotros delante de la gloria de Dios? ¿Saben qué hizo el pueblo de Dios? Agache la cabeza, hermano, porque usted es indigno. Agache la cabeza. Agache la cabeza. Muéstrele a Dios que verdaderamente está arrepentido como el publicano. Agache la cabeza, para que no lo consuma la gloria de Dios. ¿Cuántos lo entienden? ¿Y cuántos le muestran su pecado a Dios? Dios, realmente la que sentía o el que sentía rabia era yo. Dios, el que estaba lleno de rabia era yo, pensando que el pastor me exhibía públicamente. Ahora me he dado cuenta que es el esfuerzo del Espíritu Santo por llevarme a tu presencia. Porque es que con pecado yo no me puedo presentar ante tu presencia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Saben que para qué fue que? Para eso fue que Salomón levantó este templo, para que usted viniera aquí a ser libre de pecado. ¿Y cómo es una persona libre de pecado? Cuando la hacen consciente del pecado. Es que mi pecado, es que yo todo lo critico, mi pecado, es que yo todo lo cuestiono, todo lo que hace el pastor, yo lo analizo. ¿Saben qué es el pecado? ¿Cómo yo voy a analizar? ¿Cómo yo voy a revisar lo que el Espíritu dice? ¿Quién soy yo? ¿Voy a corregir a Dios? ¿Estás comprendiendo, Yolima? ¿Cuántos lo están entendiendo, hermano? Definitivamente no lo entendemos, ¿sabes? Porque si lo entendiéramos, caeríamos de rodillas. Para eso fue que Salomón abrió ese templo, ¿sabes? Y por eso es que quiero ver mucha gente. Es para manifestarle a ustedes a Dios. Esto no es para que usted viniera aquí a temblar, ni a ponerse una falda larga, ni un moño. Y acerca de eso, mire, decía alguien, este pueblo se escandaliza más de lo que no es pecado, de lo que sí es pecado. Amén. Se escandalizan de escuchar una canción. Amén. Pero no de fornicar. ¿Escuchó eso? ¡Ay! Esa canción es pecado. Y lo que hiciste anoche con quien no es tu marido, ¿qué es? ¿Sí ven? De lo que es pecado, lo toleramos y lo permitimos y lo hacemos. Amén. Y lo que no es pecado, lo criticamos. ¿Me comprende? Y esta casa fue levantada, ¿sabe para qué? Para denunciar el pecado. Y por eso es que es así. Porque es que a la gente, ¿sabe qué le gusta? Vivir llenos de pecado y pretender que se acercan a Jehová. ¿Me ha comprendido? Para eso fue que Dios levantó el templo de Salomón. Para que todo el pueblo viniera, ¿qué?
arrepentido. Arrepentido. Si mi pueblo se humilla y oran en ese lugar y se arrepienten, ¿de qué? De sus malos caminos. Ni lo sabemos el verso. ¿Cuánto lo dicen en coro? Si mi pueblo se humilla y oran y se arrepienten ¿de qué? De sus malos caminos. Entonces, ¿qué pasará? Yo oiré desde los cielos. Pero sabe que el pueblo viene al templo y ni se humilla, ni se arrepiente y sigue haciendo lo malo después que sale del templo. Amén. Pero dicen que se encontraron con Jehová. ¿Con cuál Jehová? Pero dicen que oraron. ¿Con quién oraron? ¿Cuánto lo entienden? Pidan al Espíritu, hermano, que lo enseñe. Y usted me ve estos gestos, ¿cierto? Estos son los gestos de Elías. Son los gestos de Pedro cuando predicaba, de Pablo cuando predicaba. Porque son los gestos que coloca el Espíritu Santo de Dios. ¿No es que estoy peleando? Ay, pastor, parece que estuviera peleando. ¿Es que estoy peleando? Yo estoy peleando con las tinieblas. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Daniel dice, claro que es una pelea. Amén. Es el denuedo que Dios coloca en el corazón de los siervos que utiliza para que la voz del Espíritu salga por ellos. ¿Cuántos lo entienden y le dan gracias al Señor? Es que la gloria de Jehová está en este lugar. El que habla en este lugar es Jehová. Porque Salomón no hizo el templo y no lo adornó de la manera como lo adornó para que el templo estuviera vacío, ¿cierto? Que no compraste la cuna para verla vacía, sino para verla llena ¿de qué? De Tael. Tael es la hija de Marlon y Joyce. ¿Para qué compraste la cuna, Joyce? Para verla llena de Tael. ¿Para qué Dios levantó este templo? Para que su gloria llenara este templo. Y su gloria llena este templo. ¿A cuánto les habla el Señor? Amén. ¿Cuántos le dan gloria al Señor con el alma y con el corazón? ¿Cuántos lo están entendiendo? No crean que yo estoy peleando con ustedes. Contra los espíritus y poderes de las tinieblas que lo tienen atrapado. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Jesús? Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová la había llenado. Mira, cuando la gloria de Jehová llena la casa, no son necesarios los sacerdotes. Los sacerdotes son como los medios o los instrumentos. Amén. Que propician en el pueblo sentimientos y emociones para que el pueblo haga ritos. Diferente es el Espíritu Santo de Dios. ¿Entendió eso? Los sacerdotes son los que propician en el pueblo sentimientos y emociones para que el pueblo ¿qué? Se emocione. Pero cuando la gloria de Dios está, no es necesario los sacerdotes. ¿Está comprendiendo eso? Amén. ¿Cuánto se les ha bloqueado la mente? Tengo mi mente bloqueada. Cuando vieron, verso 3, todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová. ¿Sabe qué es el fuego? El fuego es esta palabra. Esta palabra que ha consumido el pecado. Porque lo ha desnudado. Amén. Y de pronto usted ¿qué es lo que le pasa a una persona cuando es humillada? Se ha enrojecido. Se sonroja, ¿cierto? Porque piensa que su historia está siendo proyectada en una pantalla frente a 60,000 personas en un estadio. No, eso no es así. Nadie sabe lo que usted ha hecho, solamente lo sabe Dios y usted. Pero usted cree que lo sabe todo el estadio. Y por eso empeora
psicológicamente su condición. Y es otra arma que usa el enemigo para que usted no se arrepienta. ¿Me ha comprendido esto, Yolima? Ay, el pastor, todo el mundo se enteró. ¿Cuál todo el mundo? Nadie más sabía que usted anoche. Nadie más. ¿Cuántos entienden eso? Mire, esas personas que pudieron ver la gloria de Jehová se postraron sobre sus rostros en el pavimento. ¿Qué fue lo que hicieron? Se postraron. Yo quiero explicarles este gesto. Este gesto. ¿Qué quiere decir este gesto? ¿Qué quiere decir para ustedes este gesto? No se cohíba en la respuesta. Cuando yo puedo entender que lo que Dios me está diciendo, aceptarlo más bien, cuando yo acepto lo que Dios me está diciendo, como cuando le dijeron a David, tú eres ese. David se rindió. Claro. En ese momento es cuando podemos postrarnos. Claro. Cuando yo digo, Señor, ¿cómo lo descubriste? ¿Cómo te diste cuenta que era yo? Yo no me voy contra el que me lo dijo, contra Samuel, por ejemplo, sino que yo rindo mi alma delante de Dios y digo, Señor, ¿cómo me descubriste? Perdona mi pecado porque solamente soy digno de muerte, pero tu misericordia me puede salvar. En esos momentos, cuando usted es consciente del pecado, es cuando usted puede hacer eso. Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Lo contrario a eso, ¿qué es? Se le pone la cara roja, se enoja y se bloquea. Y no entendió ni una sola palabra más de la que Dios dijo. Y salió del servicio enojado o enojada. Y va hablando con la otra persona. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cuántos me entienden? Pero cuando usted es consciente de que Dios le ha hablado, ¿qué es lo que puede hacer? Arrodillarse. Y ese acto, ese gesto, ¿qué le quiere mostrar a Dios? Marlon, ¿qué le quiere mostrar a Dios? Yolima, ¿cómo? Que usted está arrepentido. Mira, Shirley, ¿sabe para qué fue que Dios estableció el templo? Para que usted saliera de este lugar arrepentido. Si usted viene aquí y no sale arrepentido, usted ha perdido el tiempo durante 8 años. ¿Está escuchando eso? Javier, ¿estás entendiendo? Mi proceso, yo salía del templo arrepentido, pestilente, ladrón, sinvergüenza de la gente. ¿Me ha comprendido? Y así me lo decía el Espíritu. ¿Y qué iba a hacer yo? ¿Enojarme con Álvaro Fernández? ¿Sabe qué hacía? Me iba a llorar de rodillas en mi cuarto arrepentido. Y eso fue lo que me permitió crecer en Dios. Amén. Eso es lo que usted debe hacer. Usted no se puede ir de aquí enojado y lleno de rabia a llorarle al diablo. Es que me da rabia que ese hombre siempre diga, no. Usted le tiene que ir a rendir su alma a Dios, a pedirle a Dios misericordia y piedad. Para eso es el templo. ¿Estás entendiendo para qué es el templo, Marco? Es para que te arrepientas. Si tú no sales de aquí arrepentido, has perdido el tiempo. Entonces no vengo más. Usted verá. Usted verá. ¿No ven que es su decisión? Yo he puesto delante de ti la vida y el bien para que vivas. La muerte y el mal. Escoge tú. Ninguno está obligado a venir a la casa de Dios. A la casa de Dios viene el que está arrepentido. Porque para eso fue que Dios instituyó el templo. No para más nada. No es un club social.
Amén. Amén. ¿Es para qué? Para venir a pedirle perdón a Jehová por todos los pecados que hemos cometido. Eso lo tenía en la conciencia, en el alma, la nación de Israel. Usted no, porque usted es occidental. Y ustedes lo enseñaron otra cosa. Amén. ¿Cuánto están entendiendo, hermano? ¿Cuánto les parece aburrida esta palabra? Yo veo así como un poco como con sueño, como burros con sueño. Eso es lo que Él siempre nos compara. Gloria a Dios. ¿Qué era lo que le decía el pueblo? ¿Qué dice? Si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraré en buscaré mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré de mi cielo y perdonaré todos sus pecados. Ese es el objetivo. ¿Ese es qué? El objetivo por el cual Dios estableció esta casa. Es para que usted venga cada jueves, cada domingo, así como dice ahí, humillado. ¿Humillado por qué? Avergonzado. ¿Qué es humillado, Yolima? Avergonzado por el pecado que he cometido. Si yo no vengo a la iglesia avergonzado y humillado por el pecado que he cometido, no es ese el objetivo de Dios, el que yo estoy haciendo. Tengo otro objetivo. ¿Se están despertando? Mira para qué Dios estableció los templos, Joyce. ¿Para qué fue? Para que el hombre viniera como humillado y arrepentido. Porque es que David, Salmo 51, él estaba humillado. Cuando Samuel se lo dijo, él se molestó con Samuel. ¿Cierto que se molestó con Samuel? Seguro. Él no se molestó con Samuel. Por el contrario, él se humilló ante Samuel. Ay, oh, sí estamos aquí, hermanos. ¿Sabe cuál es el objetivo principal de la casa de Dios, del templo? Entiéndanlo, lo que dice el verso 14. Es que usted, Joyce, Marlon, Shirley, Janet, todos vengamos al templo, ¿cómo? Humillados y arrepentidos por el pecado que hemos cometido. No es por otra causa que Dios estableció los templos. Amén. Porque entonces usted viene aquí humillado y arrepentido como David, Salmo 51, que cayó rendido ante Samuel. Cuando Samuel le dijo, tú eres ese sinvergüenza, ese que quieres matar eres tú, el que merece la muerte eres tú. Y entonces David dijo, Dios mío, soy yo, perdóname, ni siquiera tu misericordia me podrá salvar. ¿Cómo estaba David? Humillado, arrepentido. Para eso es que Dios estableció el templo, hermano. Para que usted venga a este lugar, aquí. Le voy a dar una palabrita clave que es de la iglesia tradicional, muy clásica, católica. Para que usted venga a este lugar a purgar sus pecados. ¿Qué es purgar? Dígamelo usted. ¿Cómo? ¿Cómo? Expulsar. Purgar es expulsar. Usted no se puede quedar con el pecado que ha cometido durante la semana. Usted tiene que expulsar. Purgar es expulsar. Usted toma un purgante, laxante. ¿Para qué? Para expulsar. Ah, que usted es de otro planeta y usted me expulsa. Usted me expulsa. Perdón, Señor, porque el pueblo se siente vergüenza de expulsar más que de pecar. ¿Cierto que se ríen? Ay, todo el mundo se ríe con picardía.
¿Usted lo sabe? No se desvíe. Porque el templo lo estableció Dios para que usted tuviera la oportunidad de purgar o expulsar los pecados de usted. ¿Sabe lo que eso significa? Si usted expulsa los pecados de usted, ¿cómo queda usted? Limpio. ¿Limpio de qué? ¿Qué es lo que usted expulsa? De toda contaminación, de toda fetidez, de toda suciedad. Y entonces así limpio pueda venir el Espíritu de Dios a morar en usted. ¿Está entendiendo para qué Dios estableció la casa de Dios, el templo? Hombre, hermano, es una oportunidad de salvación que usted tiene. ¿Está comprendiendo esto? ¿Cuántos lo entienden de verdad? Entonces no era para su enojo, ni era para su crítica, ni era para su rabia, ni para ponerse la cara roja, verde y amarilla, sino para caer como David, rendido ante la presencia de Samuel, de Jesús, del Espíritu Santo de Dios, y decirle: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, y sin embargo me has traído a este lugar para expulsar de mí y dejar mi alma limpia para recibir tu Espíritu. ¿Ha comprendido eso? ¿Cuántos me entienden? Mira, verso 14, vamos a poner el verso 14. Este pueblo se escandaliza más de lo que no es escandaloso que de pecado. Mira verso 12, desde el 12 empieza. No te coloqué desde el 12 empieza. Después que todo el rito se hizo, Salomón oró y la gloria de Dios llenó el lugar y el pueblo se arrodilló y confesaron sus pecados, hermana Judí. Después de todo eso, es decir, y téngalo bien claro, si todo eso no ocurre previamente, es decir, si no hay arrepentimiento en el corazón del hombre, entonces el verso 12 no pasa. Verso 12, ¿qué dice? Entonces apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: mira, escúchame, verso 12 nada más. Si tú no te arrepientes, Jehová no viene a ti. ¿Qué quiere decir eso? Por eso es que su vida no cambia. Usted no sale del hueco en el que está. ¿Por qué? Porque usted no se arrepiente. Ay, que yo no voy más a la iglesia porque Dios no me ha dado lo que yo he querido. Es que no es Dios el que tiene la culpa. Es que tú sigues y vives pecando. ¿Cuántos entienden? A ver, ¿seguro? Ay, pastor, porque es que Dios a mí no me concede las cosas. Porque usted sigue pecando. Así, simple y fácil, verso 12. Ay, pastor, pero ¿cuál es mi pecado? Eso está oculto, hermana. ¿Usted qué tiene que hacer? Ayune, ore, humíllese. Llórele a Dios para que Dios le muestre. Eso sí, cuando Dios le envía a Samuel y se lo diga, a mí no me diga nada. ¿No ve que el pecado es fétido? ¿Cómo es? Fétido. Es asqueroso. ¿Cómo es? Es asqueroso. Pero vive dentro de usted. ¿Dónde vive? Dentro de usted. ¿Cierto? ¿Cuántos lo entienden? Y usted comparte con él y convive con él y parrandea con él. ¿Cuántos parrandean ahí? Esto escandaliza. Parrandean. Ay, el pastor nos mandó a parrandear. Ay, parrandea si tiene parrandear. Gloria a Dios. Entonces apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: ¿qué le dijo? Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. ¿Cuándo Jehová aparece? Cuando el hombre confiesa su pecado. ¿Está entendiendo eso? ¿Cuántos se les abre la mente y el alma? Hasta que el hombre no confiesa su pecado, Jehová no se aparece. Es decir, ¿qué
¿Qué quiere decir que Jehová se aparezca? Usted no sale de la ruina, de la miseria en la que vive. Ay, pero y ahora que yo estoy buscando del Señor, ¿por qué las cosas siguen igual? Porque usted no ha confesado su pecado. Es culpa de Dios. Es culpa de Dios. Ay, Señor, ¿por qué me has mandado todo esto? Es culpa de Dios. Dios no te ha mandado nada, sino que tú vives donde vives. Allí en las tinieblas que puede haber hambre, escasez, miseria, separación, infidelidad, fornicación, muerte, enfermedad. ¿Qué más quieres? Ahí no está Dios. Mira lo que lo confirma. Verso 13. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando la langosta que se consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo, ¿qué está queriendo decir ese verso 13? A ver. ¿Qué dice el verso 13? Mientras Él no esté, no va a haber bendición. Mientras Él no esté, no va a haber bendición. ¿Qué va a haber? ¿Qué representa la langosta, la pestilencia, la escasez? ¿Qué representa? Todo eso que convive con el ser humano. Amén. De pronto dirá alguno, ay, pero en mi casa no hay escasez. Yo como todos los días. ¿Qué podemos decir frente a eso? Dios no ha entendido. El carnal no entiende lo espiritual, sino que lo razona. Ay, pero yo no estoy enfermo. Los 9 leprosos tampoco lo estaban, pero no estaban salvados. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Mira, es que cuando una persona vive lo que vive el verso, lo que dice el verso 13, ¿qué es lo que tiene que hacer? Verso 14, humillarse. ¿Y qué es humillarse? Ya ahorita lo dijimos. Usted se pone de todos los colores porque usted dice, ay, el pastor me expuso públicamente ante toda la congregación. Públicamente eso te lo está diciendo el diablo. Ahí nadie sabe, nada más el pecador y Dios. Pero usted, el pecador, cree que su película, la del pecado, está siendo proyectada en una pantalla gigante frente a 60,000 personas en el Metropolitano. Nada, eso nadie sabe, Iván. Nada más que el pecador y Dios. Bueno, y ciertas vecinas que no duermen, ¿cierto? Que se pasan ahí en las ventanas así como que viento para ver, para tener la última de la noticia al día siguiente, ¿cierto? 6 de la mañana, atención, bla, bla. ¿Ah? No duermen. Parecen almas en pena, ¿cierto? Gloria a Dios. Dice el Señor, ¿cómo termina esa problemática del hombre del verso 13? La ausencia de Dios con el verso 14. ¿Qué es lo que Dios demanda de ti? Que te arrepientas. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para acercar el reino de los cielos. Pero ¿cómo alcanzas el reino de los cielos? Como lo decía él. ¿Qué decía él? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Para qué predican los pastores en las iglesias? Para que el pueblo se arrepienta. No es para mostrarle al pueblo que Dios le va a dar casa, carro y beca. ¿Es para qué? El Espíritu lo que hace es confirmar todas las cosas que Jesús dijo. Amén. Por eso las iglesias donde se predica el arrepentimiento son iglesias de 2, 3, 4, 5 personas. Se pueden contar. Amén. Porque el pueblo no quiere que se le predique el arrepentimiento. Y los templos
fueron establecidos por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para enseñar al hombre a arrepentirse. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué es sobre el cual mi nombre es invocado? El templo. ¿Dónde invoca usted a Dios? En el templo. Amén. Y oran. Y miren que hay comas, ¿cierto? Y los conectores. Y significa que eso es como un proceso. Un proceso. Cada parte del proceso es necesaria. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Si se humilla a mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, es decir, si mi pueblo se humilla en el templo, y oran, y buscan mi rostro, y oran. Ahorita aprendimos lo que es oran, ¿verdad? Orar no es... Eso no es orar. Orar es hablar con Dios. ¿Y cómo se habla con Dios? Arrepentido, diciendo: Señor, yo no merezco tu perdón, pero que sea no de labios, sino de corazón. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Amén. Gloria a Dios. Ya yo iba en mi tercer sueño, dirán algunos. Gloria al Señor. Aprovechen el Weekend Black Weekend y cómprense una almohada y la traen los domingos aquí con su almohadita. Usted, así como cuando Mayra va a un avión, se lleva la almohadita, así mándese con su almohadita en el avión, tráigasela. Eso sí, si le pasa como el avión de mi hermana, no creo que pueda dormir. Mi hermana venía y golpeaba el techo, y ay, esa avioneta, ay, se cae o no se cae, hasta que Dios dijo: no se cae, y no se cayó. Gloria a Dios. Mira, el verso 14, yo quisiera que usted lo interiorizara, se lo llevara en el alma, lo estudiara, lo analizara. Amén. Para que entienda para qué Dios estableció los templos. Los templos Dios los estableció es para darle una oportunidad al hombre de que el hombre descubriera en ellos la salvación que Dios da. Amén. Y allí en el 14 está el proceso de cómo se recibe la salvación. ¿Cuál salvación? De lo que ocurre en el verso 13. Amén. Y oran y buscan mi rostro y se convierten ¿de dónde? Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. ¿Y qué? Esa es la partecita que todo el mundo quiere, pero previo hay que hacerlo primero. Es un proceso. ¿Cuántos me entienden, hermanos? Dice el verso 15. Mira lo que dice el verso 15. Mis ojos estarán ¿qué? ¿Y mis oídos qué? ¿A qué cosa? Pero si tú te arrepientes, manito, si tú vienes así con rabia y soberbia, eso, tu oración no va a ser oída por Dios. ¿Lo está entendiendo? ¿Cuánto me comprende, hermano? Diga usted que esto es una clase personalizada. Qué bueno que el Espíritu de Dios me enseñe a mí en persona, porque el pecador soy yo. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Verso 16. Pues ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ¿dónde? Ahí para siempre. Todo eso está muy chévere, ¿cierto? Que Dios esté aquí para siempre. Pero ojo, miren lo que sigue. Verso 17. Y si tú andas delante de mí, como anduvo tu padre David, haces todas las cosas que yo te he mandado y guardas mis estatutos y mis decretos, amén, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre diciendo: no te faltará uno de los tuyos para que gobiernen en Israel. Eso tiene un condicionante. Amén. Tú tienes que permanecer en lo que Dios te ha dicho. Amén. Tú no puedes pecar.
ni apartarte. No, como ya lo tengo todo, ya es plata, salud, bendición, ya, fuera y fuera. No, Señor. Tienes que permanecer fiel a lo que Dios hizo. Porque es que el hombre, cuando tiene la barriga llena y el corazón contento, se le olvida. No se te olvide de dónde te sacó Jehová. ¿Dónde estabas cuando Dios te llamó? ¿Cuántos lo entienden, hermano? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Pero si vosotros, verso 19, y es la parte que casi nadie predica, porque casi nadie le gusta que le digan estas cosas. Pero si vosotros, estamos en el verso 19, ¿qué dice? Os volvéis y dejáis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais a servir a dioses ajenos y los adoráis, ¿yo qué haré? Eso duele. Eso duele que uno lo arranque. Uy, lo arranquen. Cuando uno lo arranca, ¿qué le pasa? Le desprenden las raíces. Y eso duele. No permitas, mi amado hermano, que Dios te arranque. ¿Ha comprendido? No juegues con Dios. No juegues con Dios. No te equivoques. Está bien que no sepas lo que haces, pero ahora ya sabes lo que hiciste. Así que arrepiéntase. No juegue con Dios, mi amado hermano. Mira lo que está diciendo allí. Amén. Yo os arrancaré, verso 20, de mi tierra que os he dado. ¿A quién arrancaron de la tierra que Dios le había dado? A Adán. Despiértese, hermano. A Adán. No lo arrancaron del Edén. ¿Y qué le hicieron cuando a uno lo arrancan? ¿Qué hacen cuando uno lo arrancan? Lo jabbolean por allá. Jabbolear es un verbo que significa y traduce en barranquillero tirar. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y le haré ¿qué? Objeto de burla y escarnio entre todos los pueblos. Serás de burla, objeto de burla. ¿Sabe qué dirán? Y ella no era la que se congregaba y la que predicaba y la que decía y la que hablaba. ¿Objeto de qué? De burla. 21. Y esta casa que es tan excelsa será espanto. Terrible. ¿Está oyendo mi familia? Mejor pídale al Señor un apartamento por allá donde se devuelve la brisa. Pero lo que usted le prometió a Dios, cúmplaselo. No pelee con Dios. Mejor, más vale Dios que los cuadros y los muebles. ¿Cuántos entienden eso? Le dan gloria al Señor. De modo que dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Por eso es que la gente no prospera. Por eso es que no le va bien. Por eso es que se pregunta al Señor, ¿y por qué ahora que te sigo estoy destruido? Es por el pecado que no has confesado. Aquí está este templo. Ven y confiésalo delante del Señor, porque Dios está dispuesto a perdonarte, a sanarte y a bendecirte. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Oh Dios, por tu palabra.